Muy buenos días, mi nombre es Luis Moscoso, pertenezco a la Escuela de Ingeniería Eléctrica y en esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre algunos temas de protecciones eléctricas, exactamente sobre reconectadores. Cuando hablamos un poco de reconectadores y hablamos de la curva característica en el tiempo y la corriente, pues estamos refiriéndonos un poco a, si vemos la primera gráfica, a ¿cuánto tiempo va a demorar un interruptor en abrirse al recibir cierta cantidad de corriente? Y esta cierta cantidad de corriente nosotros vamos a determinarla en una curva característica. Es decir, que los interruptores van a funcionar gracias a dos mecanismos. Podemos ver en la gráfica siguiente que tiene límites de tiempo de disparo térmico y límites de tiempo de disparo magnético. Se puede decir que los límites de disparo térmico son un poco los que se actúa por eh, mecanismos rápidos, lentos. Es decir, que ahí va a tener un tiempo más prolongado para recibir la apertura de este. Y los de disparo magnético, pues son los que van a actuar a menor tiempo. También, si analizamos independientemente estas curvas y vemos la parte térmica, la primera imagen, vamos a ver que este no va a actuar cuando tiene una intensidad nominal en INT. Pero si sobrepasa esta intensidad y va a 1.13 de la intensidad, este ya va a provocar un disparo en el tiempo llamado IT. Y peor aún en un tiempo I2. Como vemos en la gráfica, tenemos el numeral 1 y el numeral 2. Es decir, que a la misma corriente va a tener dos intervalos de tiempo. En el primer instante va a abrirse el interruptor más rápido debido a una cierta cantidad de corriente. Pero si esta es persistente, va a abrirse en el tiempo 2. Entonces, para nosotros analizar la segunda parte de la gráfica, nosotros tenemos que ver el disparo magnético que se puede producir a valores de corriente más elevados que en el térmico. Es decir, que estos van a ser provocados por cortocircuitos. Y podemos analizar tres etapas de estas curvas, la B, la C y la D. Es decir, que nosotros hablando de corrientes, vamos a tener en la curva B un intervalo de un rango de corriente de 3 a 5, en la curva C de 5 a 10 y la curva D de 10 a 20, que va a ser los intervalos o los rangos más máximos. Esto puede verse a un valor de corriente igual, nominal, eh, a un valor mucho mayor de la que soporta el circuito. Analizando un poco generalmente toda la curva característica de un reconectador, podemos ver que empezando de arriba hacia abajo, nosotros tenemos una corriente de accionamiento pick-up en tiempo largo. Es decir que, si analizamos la gráfica, tenemos los milisegundos o los microsegundos o segundos, depende de cómo es la configuración, graduados de 0 a 1000. Y el tiempo más largo va a ser el pick-up. Luego tenemos la máxima tiempo de corriente de apertura, o sea, máximo tiempo de apertura. Tenemos el retardo de tiempo largo, la corriente de accionamiento pick-up instantáneo, o sea, en el tiempo más largo que se puede accionar instantáneamente. La capacidad de interrupción, esta va a ser ya realmente antes de que se deteriore el equipo a una corriente superior. Si analizamos la el lado izquierdo tenemos el mínimo de tiempo de apertura en la parte térmica o la curva lenta y el tiempo de bloqueo de apertura en la parte rápida, que sería de 5000 amperes a 0050 segundos, y así podemos analizar. Es decir, que tenemos las dos etapas, ¿no? La térmica y
o hablando en curvas características, la curva lenta y la curva rápida. Cuando hablamos de reconectadores, pues bueno, estos equipos de potencia están destinados a efectuar reconexiones programadas de sistemas de distribución. Normalmente cubren las fallas transitorias debido a que estas se generan un 73% de casos, ¿no? También se denomina un ciclo de reconexiones, es decir, que este es automático. Tiene un tiempo de reconexión después de su apertura. Y también se puede programar, depende del equipo y de la marca, a las cantidades de aperturas y de rescieres. Podemos decir que estas se pueden utilizar en empresas de distribución de energía, también para industrias de petróleo y gas, y clientes industriales y clientes regulados, ¿no? Tiene varias funcionalidades, no necesariamente para las empresas distribuidoras de energía. Este CUR tiene una variada protección, pues se puede usar como interruptor, como presión de maniobra, medición, tensiones de 6 polos, medición de corriente en las 3 fases, sobrecorriente, subtensión, sobretensión, detección de pérdidas de fase. También son implementados en ecosistemas automáticos de SCADA, Fleischer, SAIDI, SIF. Hablando un poco de cómo es su principio de funcionamiento, pues si hablamos de que tenemos intervalos de apertura y de reconexión, pues si analizamos la gráfica, que es una parte más visual de esta, podemos ver que luego de producir la falla, tiene una apertura en tiempo corto, luego un intervalo de espera, pero si la falla persiste, entra a la curva larga, donde tiene una nueva apertura con un tiempo mayor, un rescierre nuevamente, pero si la falla es permanente, va a tener nuevamente en curva lenta una apertura y luego el cierre definitivo. Es decir, que las dos primeras, esta se puede configurar y en este caso, para el ejemplo, una primera desconexión está en una falla instantánea y las dos siguientes en una curva lenta. Para un poco visualizar el análisis de estas curvas o de este accionamiento, podemos analizar que en esta gráfica, luego de la falla se provoca una corriente en la cual interviene la curva rápida, los tiempos rápidos, se mantiene, da una señal de apertura, que mantiene un pequeño tiempo. Luego, si la corriente persiste o la falla persiste, aumenta la corriente, llegando a actuar la curva lenta. Queda nuevamente una apertura en el primer rescierre que se sufre. La falla es permanente, hay una corriente súbita que nuevamente actúa la curva lenta y abre la apertura definitiva. ¿Y cómo coordinamos estas reconectadores con los siguientes reconectadores? Tomando en cuenta que hay dos tipos de reconectadores, el reconectador de cabecera y el reconectador de línea. ¿Cómo se coordina entre estos dos? Pues vamos a tener en cuenta que estos, analizando en una pequeña gráfica, que es lo más visual, pues se provoca una falla, hay la primera corriente, actúa en este caso la curva rápida de línea y la curva rápida de cabecera. En este punto, nosotros vemos que va a mandar una señal y va a abrir el de línea, luego el de cabecera en una primera acción. Si la falla continúa, ya va a tomar la posta solo el de línea en la curva nuevamente lenta, manda una señal de apertura en el de lenta, la falla persiste, la corriente aumenta, una nueva apertura en falla lenta y nuevamente ya actúa simplemente el de línea, abriendo el circuito totalmente. Esa sería mi presentación. De antemano, muchas gracias por su atención prestada.